Hola, muy pero muy buenas tardes o muy buenas noches. Comenzamos en este hermoso jueves 15 de julio del 2021 un nuevo, maravilloso y apasionante programa llamado Verdades, donde hablamos, informamos, cuestionamos temas que los medios de comunicación masiva tradicional no pueden, no quieren, no saben, aunque acá lo dudo mucho, o no los dejan, eso sí que no lo sabemos con exactitud. Pero cualquiera de estas cuatro formas que mencioné llegan increíblemente al mismo resultado, que es el ocultar la información correcta, desviar el tema central, darle poca importancia o entretenernos con otros temas. Todo esto que acabo de mencionar llevó a que un par de locos, de los cuales uno es quien les habla y mi hermano mayor, parimos de radio a TV, la nueva forma de hacer radio y TV online. Y sencillamente lo hicimos, primero porque contamos con los recursos, y segundo y fundamental, porque los recursos los puede tener cualquier persona, tuvimos la visión y el valor, para no decir otra palabra, no solo de crear de radio a TV, sino que además de agregar este tipo de contenido libre para todo aquel que quiera escuchar y que quiera ver, especialmente la otra cara de la moneda. Y el poder ver la otra cara de la moneda es gracias a esta hermosa tecnología emergente que está revolucionando el mundo entero y que todos deberían entender, deberían aceptar y por ende actuar. Pero lamentablemente muchos, o para ser un poco más directo, lamentablemente los borregos son los que no aceptarán por más que lo entiendan. Esta tecnología nos permite hacer muchísimas cosas. No solo ver la otra cara de la moneda, sino que, por ejemplo, poder tener muy buenos dividendos, poder incrementar la economía y tantas otras cosas más que no son para hablar en este programa, sino que es para hablar en otro programa que también llevamos adelante en de Radio TV, como ser los lunes, los martes o los viernes en distintos programas. Pero que, bueno, lamentablemente solo los despiertos entenderán y accionarán. Porque ellos, o mejor dicho, nosotros, hemos entendido este nuevo tiempo de cambio de paradigma. Y en este cambio de paradigma nos volvemos a encontrar con un concepto muy viejo y que la sociedad de aquel tiempo no le daba importancia porque lo daba por sentado. Y es la forma de la Tierra. He escuchado a muchas personas de las cuales por un tiempo me alimenté de lo que me brindaban como información, pero solamente fue hasta que tuve la suficiente capacidad no solo de razonar, sino que además de cuestionar. Es decir, para que se entienda mucho mejor lo que estoy diciendo, estas supuestas personas que supuestamente sabían por el cargo que tenían en su función, decían que la sociedad de aquella época lejana, olvidada prácticamente, era una sociedad ignorante, porque al no tener esta tecnología creían que la Tierra era plana por sus sentidos y por su percepción. Y la verdad que este argumento era algo convincente y que lamentablemente para muchos lo sigue siendo. Pero increíblemente, cuando voy a la historia y veo cómo fue que Eratóstenes calculó y manifestó que la Tierra era esférica, me di cuenta que no necesitó a la tecnología para saber si la Tierra era esférica o plana. Y aquí es donde se pone, y aquí es donde uno podría generar un debate, o en muchos casos se podría llegar a generar un sentimiento de enojo de parte de los que defienden el modelo de la Tierra esférica y que lamentablemente lo vemos en las redes sociales cada vez que publicamos algo. Y la verdad es que nuestra intención no es esa. Nuestra intención es saber la verdad, es conocer la verdad, es encontrar la verdad, indistintamente de quién tenga la razón. Y lo venimos mencionando en varios de nuestros programas. Aquí nosotros lo que menos buscamos es competir. Y posiblemente alguien podrá decirme, Diego, ¿por qué seguís entonces insistiendo con este programa y con la forma de la Tierra?
Y la verdad que mi insistencia sencillamente es porque el modelo de la Tierra esférica no me es convincente. Hay un gran desfasaje entre lo que nos muestran y los cálculos que muchos hacen. E inclusive vos, heliocentrista que defendés el modelo de la Tierra esférica, y que me parece perfecto, si nos animáramos a hacer los cálculos nuevamente, pero desde otro punto de vista, con otra perspectiva, seguramente estaríamos hablando de otra cosa. Y usemos un poquito la lógica, un poquito. Si la NASA, o quien fuere, esto es indistinto en este momento, te envía fotos de una Tierra esférica perfecta, con las medidas trigonométricas que figuran, que ellos mismos fueron las que establecieron, quiere decir que en la práctica esas medidas se deberían cumplir. Es decir, si agarramos papel y lápiz y una regla, por esos cálculos matemáticos que ellos mismos nos brindaron, una embarcación no debería verse a 15 kilómetros, no debería verse a 30 kilómetros, no debería verse a 45 kilómetros. Pero la realidad dice lo contrario. Y lo bueno de esto es que es un experimento comprobable para cualquier ciudadano de a pie. Y aquí no necesitamos tanta tecnología. De la misma manera que Eratóstenes. De hecho, Eratóstenes hizo este experimento sin cuestionar dónde estaba el Sol. Porque como lo dijo Guille, creo que en el primer programa, el experimento de Eratóstenes también es válido para un modelo de Tierra plana, con un Sol mucho más cercano a nosotros y mucho más chico de lo que supuestamente nos muestran. Y yo sé que aquí me van a querer correr con lo del Sol, diciéndome que el Sol es inmensamente mucho más grande que la Tierra, y vamos a volver a lo mismo, porque ustedes me van a presentar fotos. Es más, ni siquiera son fotos, son imágenes, son solo imágenes. Pero el tema del Sol es para otro programa, porque 1 hora y media no es suficiente para lo que vamos a hablar, y mucho menos si sumamos el tema del Sol. Vamos a hacer el esfuerzo en quedarnos un poco más de tiempo en nuestra superficie para seguir analizando, para seguir cuestionando, para seguir buscando, pero con coherencia. Hay un chat en el Face que me escribieron textualmente diciendo así: es sencillo, intentá ver un objeto a 200 kilómetros. Si es plana, con una buena lente podrás, como diciendo que con una buena lente podría ver a 200 kilómetros un objeto. Y continúa el texto diciendo: siempre utilizan objetos que actúan sobre el limbo entre lo visible o no, de manera que depende de la altura del fotógrafo o del objeto que se puede ver. Y después dice: hay que buscar objetos realmente lejos que no ocupen ninguna duda. El texto que me lo envió Eloy, que la verdad vamos a tratar de analizarlo en el programa de hoy, y la verdad le doy gracias por compartir, pero también gracias por ser respetuoso. La verdad que no se encuentra mucha de esa gente hoy en día en las redes sociales de la otra vereda de enfrente, porque la mayoría están para insultar. Vamos a hablar un poquito del chat que me escribiste. Pero antes de arrancar, quiero saludar a mi hermano que está en los controles, a Rodrigo Piticuti Vázquez. Y luego de saludar, vamos a ir con la presentación del programa. Rodrigo. Hola, muy buenas tardes o muy buenas noches, depende del punto del mundo donde se encuentren. Dispuesto a escuchar. Estuve viendo el material que me mandó nuestro invitado y la verdad que es increíble. Quiero que les ponga ya mismo quiero que presente todo eso. Así que vamos a continuar, hermano. Muy buenas tardes a todos. Bueno, vamos con la presentación. Vamos con la presentación.
Auspicia este programa Academia Gama Cripto, la nueva academia en criptografía que te brinda la posibilidad de entender este nuevo mundo financiero. La verdad que entender el trading nunca fue tan fácil, y esto es gracias a Academia Gama Cripto. Para más información podés comunicarte al más 54 si estás fuera del país, 342-514-5456. Te lo vuelvo a repetir. Si estás fuera del país, marcás el más 54 342-514-5456. Podés llamar o podés enviar un mensaje al WhatsApp. Te va a atender Tomás Bearzot, un trader profesional, quien te brindará la mejor info necesaria para que puedas arrancar, entender y obtener buenos resultados en tu economía. Presentado nuestro anunciante, hermano, vamos a continuar con el programa y vamos a saludar nuevamente a nuestro gran arquitecto Guillermo Gut desde Chile. Guille, ¿cómo estás? Hola Diego, Rodrigo, un abrazo grande. Acá estamos en la ciudad de Viña del Mar ahora. Acabamos de terminar una nota muy interesante. Estuvimos en el canal de Dacoria allá en Barcelona, compartiendo sobre todo lo que está pasando en nuestro mundo geocentrista, terraplanista, porque para nosotros, como lo ha dicho Iru, ¿no? y algunos de nosotros, todos los días en nuestro mundo amanece un terraplanista más que jamás va a volver a la Tierra esférica. Y Dani, ahí en Dacoria, nos comentaba y nos confesaba que él lleva algo así como 6 meses de terraplanista. Así que tiene un círculo de personas muy interesantes del mundo de la ciencia, y por lo tanto para nosotros es como otro pequeño triunfo en este viaje, así como disfrutamos, bien recordará Diego querido, Rodri, la incorporación de David Parceriza al terraplanismo, y así como ellos están llegando, podemos tener cierta certeza de que mañana, pasado, el mes próximo, algún otro referente importante del mundo de las telecomunicaciones, tal vez finalmente alguien que venga del mundo de la ciencia y de la academia, reconocido, se sume a las filas y nos ayude a empujar este carro que busca simplemente conocer mejor nuestro mundo y la naturaleza de nuestra existencia, nuestra realidad y la forma del lugar que habitamos y lo que somos en él. Vamos a seguir, hay que seguir insistiendo, hay que seguir informando, hay que seguir golpeando las puertas para que la gente llegue a la verdad, llegue al conocimiento, llegue a entender realmente en dónde estamos viviendo. Y la verdad que también, ya lo vamos, si Dios permite, también, Guille, vamos a hacer el esfuerzo para tenerlo a David Parceriza en nuestro programa, porque la verdad que nos encantaría un poco saber el proceso que él tuvo, ¿no? Hacia el terraplanismo. Eso nos encantaría, sería muy gratificante tenerlo. Bueno, yo creo que sería estupendo, Diego. Estamos haciendo eso, colaborando aquí con mi granito de arena desde Chile, para que el canal de ustedes siga creciendo mucho. Y bueno, ya me imagino que ya, no sé si has estado en contacto a través de Dani, con Iru, o con Iru directamente, para que lo podamos tener próximamente en un programa acá. Y después, bueno, vendrán los hermanos Barea y vendrá David Parceriza y seguiremos sumando. Así como ya estuvo Víctor Muñoz, tremendo aporte, estuvo nuestro querido Guruji Dani Márquez, estuvo Leo Chavarría, alguien me dijo, mira, la explicación de Leo es la más simple y contundente. Fue fantástica, más de uno me dijo lo mismo, les encantó. ¿Te fijas? Y bueno, y ahora tenemos a un ilustre invitado. Sí, tenemos un peso pesado. Tenemos él es peso pluma en la realidad, o peso mosca tal vez, pero en el concepto, intelectualmente y de sus conocimientos es un peso pesado, sin duda. Sí, tenemos un gran invitado quien viene a exponernos científicamente no cómo es la forma de la Tierra, sino que viene a comprobar cómo es la forma hasta el momento que conocemos, porque la verdad no sabemos realmente cómo es toda la forma de la Tierra. Sí sabemos que hasta donde hemos podido comprobar, sabemos que es plana.
Con nosotros saludamos a Marcelo Jorge Noto, docente de náutica con especialización en meteorología, geografía y ambientalismo. Muchísimas gracias, Marcelo, por estar con nosotros en Verdades. Muchísimas gracias a ustedes, a toda la audiencia, Guille. Un gusto tenerte aquí en el programa. Y bueno, vamos a ver qué podemos dejar en claro en esta charla. La verdad que es una alegría poder tenerte, como lo dijo Guillermo, un peso pesado realmente, la verdad. No, para nada, no. Un granito, mi aporte es mínimo, mis conocimientos también lo son. Yo lo único que puedo asegurar bajo mi verdad es que siempre que yo hago una medición a cualquier faro o cualquier referencia costera que tengo, entre mi embarcación y ese punto no existe curvatura. Y se puede analizar desde el punto de vista de los números geométricamente perfectamente. Lo que pasa es que yo no soy de los que piensan de la conspiración, ni mucho menos. Yo lo que creo que es un error de interpretación. ¿Por qué? Porque lo que la gente común conoce como caída de curvatura, en realidad coincide numéricamente y es mucha casualidad con el punto de fuga. Por eso es que cuando nosotros vamos a una playa o observamos algo que decimos, no lo vemos ya, desapareció bajo la curvatura, y agarramos un largavista o cualquier elemento que nos acerque el barco, lo volvemos a ver sobre la superficie. Y bueno, eso es lo que quiero que quede claro. Yo no me levanté un día y dije, uy, ¿cómo puedo reventar al mundo? Voy a decir que la Tierra es plana. No, simplemente lo que yo digo es que la confusión que existe sobre este tema es eso, que no es caída de curvatura. La caída de curvatura en realidad no existe, nadie la pudo ver, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, me voy a la estratosfera y hay fotos o imágenes, siempre o exageran con un ojo de pez o directamente exageran con un lente rectilíneo. ¿Por qué? Porque es muy difícil observar una curvatura, ya que el ojo humano por sí mismo tiende a curvar la visión, o sea, el horizonte. Y encima que el horizonte es curvo, porque el horizonte tiene un ángulo de 360 grados, yo doy un giro completo y siempre veo horizonte. En tal sentido, ya existe una curvatura natural, ¿sí? Pero no es una curvatura de una esfera, sino es una curvatura visual al horizonte. Y yo hice varias tablas, algunas que creo que se hicieron un poco conocidas, de caída de curvatura, de punto de fuga, de inclinación. Eso es otro tema muy interesante, porque si bien uno puede decir, bueno, sí, el barco o esa estructura desaparece detrás de la curvatura, pero tiene que haber dos variables en una caída de curvatura de un objeto. Una variable es la ocultación de ese objeto y la otra variable es la inclinación. Entonces yo me pregunté, según la distancia, ¿qué inclinación debería tener ese objeto? Y confeccioné una tabla en donde, según la distancia que se va alejando el objeto, va ganando un ángulo de inclinación. ¿Dónde será mayor ese ángulo de inclinación? A los 10.000 kilómetros, en donde su posición con respecto al observador va a ser de 90 grados. ¿Por qué? Y porque la circunnavegación alrededor del sistema son, según la ciencia, 40.000 kilómetros, entonces a un cuarto de esa distancia tendré que tener una inclinación total de 90 grados. Pero ¿qué pasa? Como cada centímetro de superficie terrestre, sobre todo en el mar, donde no hay topografía, montañas, no hay ningún accidente geográfico que me impida ese nivelamiento natural de las aguas,
¿sí? Ninguna deformación. Cada centímetro tiene que ser un arco de circunferencia. O sea que debe tener, si la ciencia puede ver un virus, supuestamente, ¿cómo no me va a ver una inclinación de 0,5 grados, de 1 grado, de 20 grados? Eso se tiene que ver, eso se tiene que comprobar. Y no, si vos tenés una ocultación de un barco que mide 4 metros, ¿sí? Tenés una ocultación de 3 metros con 50, vos tenés que tener cierto ángulo de inclinación. Y nunca, jamás, siempre un objeto se oculta totalmente en forma vertical al plano horizontal del observador. Y eso me está hablando de una superficie plana, no esférica. ¿Sí? Incluso hay gente que pudo observar volando en Europa grandes cadenas montañosas a muchos kilómetros, pero muchísimos kilómetros. Y sin embargo, siempre el ocultamiento es en forma totalmente vertical, ¿sí? Porque todo está estabulado, o sea, no hay nada que inventar, ya está todo inventado. Lo único que estamos diciendo muchos terraplanistas es que hay una mala interpretación. Tal vez sea la mala interpretación de la parte nuestra, ¿no? Y si alguna vez, que todavía hasta el día de hoy no se comprobó, ¿sí? Nosotros vamos a ser los primeros en pedir disculpas, pero hasta ahora nadie me ha demostrado, porque a mí, con una imagen de un virus, no me estás probando que existe un virus, ¿sí? Con una imagen del planeta, no me estás probando que existe el planeta esférico, ¿sí? Yo lo que quiero son datos y comprobarlo empíricamente. Nadie de los que está acá presente, de los que me critican tanto, vio alguna vez la curvatura. Se la contaron, como nos están contando un montón de cosas, y la mayoría de la gente se la está creyendo. Pero existe gente que duda, investiga, ¿sí? Porque muchas veces, mientras muchos están gritando, jugando, gritando un gol de alguna selección, los terraplanistas estamos estudiando, ¿sí? Y rompiéndonos las neuronas para tratar de aportar algo verdaderamente importante a la gente, a nuestra sociedad. Sí. Marcelo, ¿cuándo fue que llegaste a entender lo del terraplanismo? Si fue a través de tu profesión o fue antes, porque, a ver, todos desde niños nacimos con la Tierra pelota, la Tierra globo, digamos, y todos creíamos en eso, porque obviamente que le creíamos a nuestro profesor, nuestra profesora, a nuestros padres. Creíamos cuando éramos chicos las fotos que nos mandaban y decíamos, wow, mirá el satélite, mirá el sistema solar, mirá cómo es la Tierra desde el espacio. Pero hubo un punto que vos dijiste, te hizo clic, como le hizo a Guillermo, como me hizo a mí y a tantas otras personas más que Guillermo nombró también. ¿Cuándo fue ese momento? Mira, en el análisis frío de los números, porque a mí me llamaba la atención de que un día en particular yo saqué una distancia, la comparé con la caída de curvatura y me coincidía. Digo, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que la distancia y la altura del objeto coincida con la caída de curvatura? ¡Qué casualidad! Dios hizo la distancia del diámetro terrestre a imagen y semejanza de la vista humana. Algo me llamaba la atención. No puede ser eso, no puede ser casualidad. No puede ser todo casualidad en el heliocentrismo. Es casualidad que nos sentimos el giro de la Tierra. Es casualidad que el agua se curva. Es casualidad que por la gravedad los cuerpos caigan hacia el centro de la Tierra. Todo es casualidad. Muchas casualidades. Lo que pasa que muchos me dicen, no, pero el radio coincide. Claro, más bien que coincide. Acá te lo puede decir Guillermo,
que vos mapeás la superficie que quieras. Si haces un diámetro en vez de 6.300 kilómetros, de 6.000 o de 5.900, y haces un esquema, vas a tener menos territorio. O sea, vos podés mapear según el diámetro que pongas. Nadie tampoco de los que me critican tanto debe haber medido el diámetro de la Tierra. Está bien que la ciencia siempre se basa en datos, no vamos a empezar a analizar todos, pero hay datos que son realmente muy llamativos. Vos hablás con gente que está en el tema de la medición y todavía te hablan de Eratóstenes, ¿no? Es como la respuesta que tuvo la medicina para prevenir una enfermedad, ponerse un trapo en la boca. Estamos a ese mismo nivel. ¿Te das cuenta? Por eso ahora, desde que pasó todo este tema sanitario, yo ahora me estoy animando a hablar, porque digo, pero nos están diciendo cualquier verdura, ¿sí? Porque si a mí me dicen un científico que ponete un trapo para no enfermarte, o sea, mi poca cabeza me dice, pero este tipo está loco, me está tomando de idiota. ¿Te das cuenta? Y si me mostrás una imagen de la Tierra, ¿sí? Tan bonita, yo digo, pero también me estás tomando de estúpido a mí. Porque ¿dónde están las irregularidades del geoide? ¿Dónde están? Claro. ¿Sí? Pero todas estas palabras, yo siempre digo, lo importante son los datos, los números y a ver qué pasa. ¿Sí? Si es lo que yo estaba diciendo, si a mí me coinciden por tabla el punto de fuga y la caída de curvatura y la distancia y la altura del objeto, yo digo, bueno, listo, ya está. Entonces no es curvatura, la curvatura no la veo. La distancia al objeto sí. El tema de la refracción atmosférica, que tantas veces todo es refracción atmosférica, pero si la discriminamos, la refracción atmosférica, nosotros la discriminamos llamándola depresión aparente, ¿sí? Que está involucrado un montón de factores atmosféricos. Lo que pasa está bien, es verdad. Nosotros tomamos un valor estándar, ¿sí? Yo cuando hago una medición no me voy a poner a tomar la humedad, que tendría, si uno es realmente científico tiene que hacer eso, ¿no? Pero imagínate que yo haciendo una medición no puedo tomar presión atmosférica, temperatura, humedad, es imposible. Entonces tomamos valores estabulados, y esos valores estabulados por ahí no nos dan una precisión del 100%, pero nos dan una estima bastante probable de la ubicación en cuanto está el buque de ese objeto, ¿sí? Y por eso generalmente son pequeñas medidas, metros o centímetros de diferencia entre el punto de fuga y la caída de curvatura. Tal vez no sea exactamente el mismo valor, porque a veces nosotros trabajamos con una constante de 2,04, otras veces trabajamos con una constante de 2,1, según las tablas que utilices, ¿sí? Porque esta formulita que el otro día estuve muy contento porque la escuché en el programa que vi que me mandaste vos, que estuvo buenísimo, que estaba Guille, usaron la fórmula de 2,04 por la raíz cuadrada de la altura del ojo del observador, que esa es la distancia máxima del horizonte marino, ¿sí? Y esa distancia coincide con la caída de curvatura, desde el nivel cero, desde un punto tangente a la superficie, como si vos estuvieses viendo con la arena en la nariz, ¿sí? El punto de fuga y la caída de curvatura te coincide numéricamente. Claro. Eso es muy llamativo para mí, ¿sí? Porque muchas veces también mismo los heliocentristas dicen, no, pero la caída de curvatura depende del ojo del observador. No, señor, la caída de curvatura es un accidente geográfico, no depende de nadie.
La caída de curvatura será como es, indistintamente que haya o no alguien que la observe. Una montaña va a tener esa pendiente por más que estemos o no mirándola. La caída de curvatura no depende en absoluto de la altura. Lo que sí depende de la altura es el ojo del observador, que cuanto más alto vas a tener mayor visión al objeto. Cosa que la otra vez en Curved Planet, una vez que cortaron conmigo, dijeron un dato erróneo, porque yo les planteé que más bien que si vos te vas a lo más alto de la tribuna, vas a estar más lejos del partido observando, pero lo que sí vas a tener va a ser muchísima mejor visión. Claro. ¿Sí? La caída de curvatura no va a variar por tu altitud. Repito, no va a variar por tu altitud. Lo que sí va a variar, por supuesto, es el alcance a la visual al objeto. Y eso son conceptos básicos que muchas veces están confundidos. ¿Sí? La caída de curvatura no tiene refracción atmosférica. ¿Qué importa la atmósfera? ¿Sí? ¿Qué importa la atmósfera? La luna tiene caída de curvatura y no tiene atmósfera. ¿Sí? Es indistinto, es una formación. Lo mismo ocurre cuando descomponés al geoide. El geoide es algo intocable, que está ahí arriba, no se toca. Yo agarré, le hice un corte, analicé los cortes, saqué diferentes caídas de curvatura según el corte ecuatorial, el corte en los trópicos, y se espantaron todos. ¿Por qué? Si yo estoy en ese corte, ¿sí? Si yo le hago un corte al geoide, el otro día un amigo de Guille trajo una pelota gigante y lo tomó como modelo de la Tierra, ¿no? Y justamente estaban marcados los paralelos en esa pelota. Si yo le corto un trozo de pelota justo que coincida con un paralelo, ¿sí? Y lo analizo, no voy a tener el diámetro de 6.000 y pico de kilómetros. Voy a tener otro diámetro de esa sección del geoide. Esa sección del geoide, aunque estuviese unificado en el geoide, también desde mi posición tendría que tener otra observación y no la tengo. Así que hay muchas cosas para dudar del modelo. ¿Estamos de acuerdo? Más bien que si vos me refutás con validez, ¿no? Pero analizándolo desde el punto de vista de la ayuda de Wikipedia, y bueno, por ahí tenés más herramientas que yo, porque nosotros hace poco que estamos en el tema planteando seriamente, ¿no? Como lo hace Guille y como lo hace tantos otros más. Yo tuve el honor de estar con Guille y las cosas que pude aprender de él son fabulosas, ¿no? Y bueno, tiempo al tiempo, de a poquito. Igualmente, siempre también lo digo, ¿no? Como tenemos ciertas cosas que las podríamos decir que ya son como axiomas, que son verdades, ¿no? Por lo menos para nosotros. También hay puntos todavía muy poco claros, y sobre todo con el tema de las distancias. Pero bueno, eso es otro tema para hablar. No sé si más o menos como introducción. Sí, no, perfecto. Ahí, yo creo que Rodrigo tiene algo para decir. No, Sí. pero era anterior a lo que... Cuando habló de las coincidencias, ¿no? Qué coincidencia que esto. Y habló justamente de Dios, digo yo, qué coincidencia que Dios haya puesto el sol y la luna para que nosotros, a esa distancia para que nosotros la veamos exactamente igual. Pero ahí tenés otra coincidencia, notalo. Coincidencia. ¿Sí, Guillermo? Demasiadas coincidencias. Sí. Está lleno, es bien interesante porque el modelo heliocéntrico está lleno de casualidades. Esto se creó ex nihilo, de la nada, una gran explosión que crea todo un orden, donde todo es caótico,
pero sin embargo el Sol está justo 400 veces más lejos para que se vea exactamente el mismo tamaño de la Luna justo rota sincrónica con la Tierra para que siempre se le vea la misma cara, y así una gran cantidad de casualidades. Sí, sí. Oye, amigos queridos, mira, bueno, quiero agradecer nuevamente la invitación, Diego, a Rodrigo, por supuesto, y para mí es una alegría estar con don Jorge Marcelo Noto. Tuvimos la suerte de compartir ahí en Colón y además estuvimos juntos en Buenos Aires, así para mí es una alegría tremenda, maestro, estar con usted acá y siempre un aporte, porque bien sabemos los que estuvimos ahí que tu presentación allá en Colón marcó de alguna manera un antes y un después también para nosotros, porque era lo que siempre he apelado yo, ir poco a poco llegando a quienes comprenden, más vinculados a tal vez a aquellos aspectos de las ciencias, del mundo de las ciencias, del mundo de las matemáticas, del mundo más académico. ¿Por qué? Porque el terraplanismo tiene un fenómeno súper interesante dentro del punto de vista, yo creo que humano, espiritual, conceptual y de sabiduría. La gente no necesariamente más ilustrada académicamente es muchas veces más sabia, y por eso son tal vez los que primero entienden el terraplanismo. ¿Por qué? Y ya lo he dicho y lo conversé recién con Dani, o hace algunos pocos días atrás. Mientras más estudios académicos tengas, más barreras mentales tendrás, y los hechos me han dado la razón. Los últimos en querer aceptar que la Tierra es plana van a ser los astrónomos. Ellos se van a defender su idea porque pone tan a prueba tu ego, lo que Leo Chavarría dijo el otro día, la humildad intelectual y además humildad espiritual y la capacidad de desprenderte de tu ego que te mantiene aferrado a la única certeza que tienes sobre el mundo, más allá de la muerte, ¿no? Que nacemos y morimos en este mundo. Pero lo he dicho más de alguna vez, la única certeza que tenías, aparte de esa, era la forma de la Tierra. Entonces es un tremendo desafío para la gente de la ciencia, y por lo tanto, que un Jorge Marcelo Noto, que viene de la academia, viene de los números, viene de eso, para nosotros marca un antes y un después, y eso se notó mucho en el evento en Colón, así que para mí es una tremenda gratitud y alegría poder compartir este espacio con este ilustre amigo que nos echamos de menos, porque hace tiempo que no tenemos la fortuna de vernos y compartir ahí una mesa con un café o una cerveza o una copa de vino o qué sé yo, y una buena conversación. Pero esperemos que el mundo esté más libre pronto, porque tengo pendiente un viaje a mi querida y hermana República Argentina para poder compartir con tantos compañeros de viaje y travesía. Sí. Ahora, qué increíble lo que dijiste, Guillermo, ¿no? Un café. Es imposible tomar un café con gente de la otra vereda. A ver, para no decir imposible, es casi imposible llegar a tomar un café y hablar de estos temas, ¿no? Digamos, la verdad que me ha pasado, primero porque por ahí me tratan de ignorante, me ven raro, quieren cambiar de tema, y cuando alguno ha querido hablar, y porque la gente se da cuenta, yo creo que la gente es inteligente, y cuando hacemos números, ellos entienden que está todo mal. Pero vos dijiste algo, uno de los programas de un amigo tuyo, que él acepta la mentira y quiere vivir en la mentira, porque es un dolor lo que produce esto para algunos, para otros no. En mi caso no fue doloroso, en mi caso no, tampoco. Pero para otros sí. Para otros sí. Claro. Hay también algunos otros puntos que no quiero dejar, ya que lo tengo a Guille, que es
para ver si estoy equivocado, que me diga si es así, es que siempre que la ciencia oficial une dos puntos, siempre para hacer el tramo más corto utiliza un arco de círculo máximo que contiene ambos, ¿no? La llegada y partida y llegada. Pero ¿qué pasa cuando esos dos puntos están sobre el mismo paralelo? Ahí no hay ningún círculo máximo. Ahí la distancia más corta es una recta. Porque ahí está el otro inconveniente. Cuando nosotros navegamos, ¿dónde navegamos? Sobre un plano, por supuesto, sobre un plano, sobre una cartografía, sobre una proyección cilíndrica ecuatorial de Mercator generalmente, y siempre la línea recta, según la ciencia, se sacrifica un poquito de navegación de más, mientras que ese círculo máximo te evita hacer esa distancia de más. Entonces el círculo máximo siempre es la distancia más corta. Pero ¿qué pasa? En un geoide, una recta en la superficie del mar no existe, o si existe, se eleva hacia el infinito, o sea, mantiene paralela un poco la superficie de la Tierra y va ganando distancia. Ahí estoy definiendo caída de curvatura. Yo lo puedo definir caída de curvatura sobre un punto tangente en la superficie y prolongo al infinito una recta. Pero ¿qué pasa? En realidad, una recta en un geoide, para que sea más corto, no tiene que ir sobre la superficie, tiene que ir por debajo de la superficie. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Claro. Las proyecciones, cuando vos haces una proyección que los meridianos y paralelos, que son líneas curvas, en un plano se representan como líneas rectas, vos no estás sacando la caída de curvatura. No. Esa curvatura tiene que estar reflejada en la distancia que difiere la recta de la curva. Y sin embargo no lo es. ¿Sabés lo que es? Y eso lo puede comprobar cualquiera. Es la diferencia de transitar en un plano sobre una curva y una recta. Esa diferencia entre curva y recta es la diferencia que hay entre ortodromia y loxodromia, ¿sí? Eso es claro, y que yo sepa por debajo, en el geoide, por debajo de la superficie, que serían los puntos de unión más cercanos entre llegada y salida, salida o llegada, es imposible hacerlo empíricamente, a no ser que construyas un túnel. Claro. ¿Sí? Ahí sí que me daría la distancia que me da entre la loxodromia y ortodromia, pero no con una recta tangente a un punto sobre la superficie. No sé si les interesa que cuente alguna de las tablas que... Sí, compartí pantalla. Te iba a preguntar justamente eso, porque me pasaste una información sobre unas tablas que voy a acomodar ahora, y quería preguntarte qué significa cada una de estas. Esta, por ejemplo. Bueno, esa es una tabla que confeccioné, que es una tabla pitagóricas, y representa la caída de curvatura, ¿sí? Por ejemplo, la caída de curvatura en 1 kilómetro es de 0,78 metros. Si vos, escuchá bien esto, si vos te alejás 1 kilómetro y un objeto mide 0,078 metros, representas la caída el punto de fuga. O sea, esta tabla, que es de caída de curvatura, también la podemos disfrazar, también con la refracción atmosférica y todo, a alcance visual a un objeto. Cuando vos estás hablando de alcance visual a un objeto, estás hablando de punto de fuga, porque la visual a un objeto trabaja con refracción atmosférica. Cuando vos discriminás la refracción atmosférica y comparás con la caída de curvatura, te demuestra geométricamente que coinciden los valores. Entonces, qué raro, ¿sí? Yo no te estoy hablando
de cosas, como un comentario que me hizo del domo, de las tierras más allá. No. O sea, esto es matemática. Esto de una distancia de 1 kilómetro. Es, ¿Sí? o sea, esto es... Perdón, esto es, o sea, es matemática, es geometría, es una tabla pitagórica, es geometría. Tomo 2 radios, hago la diferencia y me queda la caída de curvatura. Lo bueno de esto es, por eso yo siempre pido, cuando voy a hablar a algún lado, pizarrón, porque por ahí, haciendo Pitágoras en el pizarrón, todo, uno se puede dar más cuenta de cuál es la confusión, ¿sí? ¿Dónde nos estamos confundiendo? O dónde, repito, yo no me creo el dueño de la verdad en absoluto, ¿no? O dónde me estoy confundiendo yo, para ser equitativo. Pero cuando yo, luego de hacer Pitágoras, agarro las tablas o lo hago analíticamente, a mí me gusta mucho usar la croqueta, ¿no? Me gusta mucho la calculadora. A mí me gustan los números, agarrar y usar la calculadora. Entonces, cuando hago analíticamente el punto de fuga, y dice, pero qué casualidad. Por ahí, en vez de 0,78, la altura del elemento que lo tengo oculto es de 0,80. O sea, esas variables se pueden atribuir, ¿sí?, a qué coeficiente de reflexión atmosférica usás. Por eso reitero, hay veces que yo uso 2,1, que es un número, una constante que me sirve para pasar el metro la altura en metro del objeto y el resultado en millas náuticas, o por ahí uso 2,1, según, ¿sí? Entonces, según qué coeficiente use, el resultado discrepa un poquito. Así que bueno, esa simplemente es una tabla pitagórica de caída de curvatura. Muy bien, a ver. Esta otra, distancia al horizonte aparente. Exactamente, esa es una tabla de alcance visual al objeto. En el encabezado está la fórmula analítica, que es media por ahí, es complicada, pero creo que se las dije. El resumen es 2,04 por la raíz cuadrada de la altura del observador, el resultado me da en millas náuticas, simplemente el resultado lo multiplico por 1852 y lo tengo en metros, ¿sí? Si ustedes hacen y estudian esta tabla, van a ver que coincide con la altura, con la caída de curvatura. ¿Por qué? Porque si vos haces que la altura de tus ojos estén al nivel cero de la superficie, los valores coinciden. A medida que te vas elevando en la altura y vas viendo más visión, o sea, el alcance geográfico visual es mayor, también te varía la supuesta caída de curvatura. Es una tabla que me gustaría que a los que les interesa, por supuesto, me la pidan, que yo las comparto, ¿sí? Muy bueno. O lo podés hacer vos, que yo ya te lo mandé a vos, esta tabla. Sí, muy bueno, muy bueno. La vamos a cargar en la página. Dale. Para que tengan... Cómo no, con mucho gusto. A ver acá. Los interrumpo un par de minutos. Mira, es interesante lo que dice Jorge Marcelo, porque además tiene relación justamente con lo que hizo Leo el otro día, tan gráficamente y tan sensatamente, ¿no? Es decir, traer una de estas pelotas de gimnasia que tienen un buen diámetro, colocar un observador en un punto y a través de una varilla demostrar que a medida que tú te elevas tendrías que tener mayor capacidad de visión sobre este cuerpo esférico, pero es que siendo un cuerpo esférico tiene una geometría determinada por la ciencia oficial. Es decir, la ciencia oficial le dio 6.000 y tantos de radio, le dio 12.700 y tantos de diámetro y por lo tanto, ergo, 40.000 y tantos kilómetros de perímetro. Por lo tanto, dicho eso, la línea del horizonte está en un punto geométrico.
y ese punto geométrico no existe. Y para eso está la interesante fotografía, y que nosotros parece que vamos a tener que hacerlo. Esto es tener un elemento a cierta distancia, una isla, una plataforma petrolera, o alguna formación geográfica, algún elemento, otro en una segunda línea, y la constatación de la línea del horizonte final. Y ahí tenemos un argumento que la verdad es que, como decía Leo el otro día, demuestra que la Tierra no puede ser un cubo esférico de 40 metros. Se veía, el horizonte se veía por encima de la base de la isla esta, como de la segunda plataforma. De la segunda, claro, se ve, el horizonte se veía por arriba de la base de la plataforma. Exacto. Claro, y la primera plataforma ya estaba a 5 kilómetros. La segunda creo que está como a 9 o 12. 15, no, estaba a 10 kilómetros y la segunda a 15 kilómetros. Claro, entonces, no, si la mecánica del agua y la línea del horizonte son un torpedo bajo la línea de flotación y una anomalía al modelo paradigmático de heliocéntrico, lo que Imre Lakatos es una fisura en el núcleo del paradigma. Y como señala Thomas Kuhn, solo los románticos aferrados a la vieja teoría quedarán defendiéndola, porque las nuevas generaciones inevitablemente van a empujar el nuevo modelo o el renacido modelo. Claro, porque en realidad es el modelo más viejo es el modelo terraplanista, digamos. Of course. Ciertamente. A ver, tengo esta otra foto, tengo esta otra tabla. Explícame, ¿qué significa? Buenísima. Esa también es una tabla realizada. Esa en realidad la hicimos con Luis Pizú de la revista En Primera Plana Magazine, que va a estar bien editada por ellos, ¿no? Y representa la inclinación de los objetos sobre la superficie marina. ¿Por qué digo sobre la superficie marina? Porque en realidad es la única superficie que podríamos llegar a considerar en su total extensión plana. Por supuesto, sacando las ondas de creciente y de bajante. Bueno, ¿no? obvio. Si uno dice crudamente que el mar es plano, no, porque desconocería las olas, las ondas de creciente, ondas de bajante, que se le atribuye a la fuerza gravitacional. No podemos desconocer esa variable, ¿no? Así que bueno, sacando esa salvedad, es el ángulo de inclinación a medida que uno se va alejando. Por ejemplo, si acá dice, si se aleja 10.000 kilómetros, 90 grados de inclinación, a los 5.000, 45, a los 4.000, 36 grados. Y acá quiero hacer una aclaración, porque uno dice, pero qué bárbaro, ¿hasta qué distancia yo puedo ver máximo? Bueno, dependerá de la altura que tenga ese objeto. Y en la tabla número 34 de la Marina Real Inglesa y también la española, ambas estudian con esta misma tabla, dice que un objeto de altura de 4.000 metros se puede ver a 132,7 millas náuticas. 132,7 millas náuticas, 280 es igual a 245 kilómetros. Ese es el máximo estabulado en distancias en la tabla de distancia de un objeto de altura conocida situada más allá del horizonte. O sea, más que esta distancia y esta altura del objeto, no existen valores estabulados. ¿Sí? No hay un registro, por ejemplo, pregunto, ¿no? En mi ignorancia, ¿algún registro donde se haya visto, por ejemplo, la embarcación que haya visto el faro más lejos? Porque, a ver, perdón, yo veo esta tabla y lo primero que me imagino es un faro alumbrando al... Claro,
Claro, sí, mira, depende de muchas cosas. Vos sí. Cuando el faro es un elemento, un punto notable, una referencia costera que te está diciendo, guarda, acá no vengas. ¿Por qué? Porque en esta zona hay mucho peligro, ¿no? Entonces, el faro no lo tenés que ir a buscar, sino simplemente tenés que situar. Cuanto más alto estés en el barco, más alcance visual vas a tener y más lejos lo vas a poder observar el faro. Cuando vos ves un faro o el alcance lumínico, todo se refiere desde el nivel 0 de la superficie del mar. Como que estuvieses haciendo flotación forzada y ves el faro. Cuando vos lo ves desde esa distancia, vas a la cartografía y te da la distancia en millas náuticas. Y también en millas náuticas te da el alcance lumínico. Hay muchísimos factores que influyen en la observación. Más que nada son cuestiones meteorológicas, como dije anteriormente. Por supuesto, un día con mucha humedad o mucho calor, y no lo vas a ver. ¿Por qué? Porque la distorsión atmosférica hace que te impida ver con nitidez la visual. Pero cuando están las condiciones normales, vos podés estar pasando, fíjate lo que te voy a decir, vos podés estar pasando el punto de fuga, o sea que está mucho más allá del horizonte, y también puede estar más profundo por caída de curvatura, y sin embargo ahora todo lo podemos observar, y esto no lo estoy diciendo yo, lo puede ver cualquiera, con una cámara fotográfica con un potente zoom, vos lo ves al faro. Por eso lo que yo dije en Colón, que el elemento que tengo allá atrás mío, que es un sextante, sigue estando sin modificaciones tecnológicas, porque cuando vos le haces una modificación tecnológica con un zoom, ya no medís el ángulo. ¿Por qué? Porque vos cuando medís un ángulo, lo tenés que medir con lo que observa la vista. Cuando vos, por ejemplo, tenés un ángulo de 0,25 grados y realizás una medición con un sextante que le pones un zoom y prácticamente lo sacaste totalmente de la superficie y ya va a ser un valor angular muchísimo mayor. Por ende, la distancia a ese faro no va a ser precisa. ¿Me explico? Sí, sí, todo funciona con la vista humana, no con la caída de curvatura. Porque si fuese por la caída de curvatura, el ángulo tendría que ser constante, por más que vos estés mejorando la visión a ese ángulo. Claro, ¿sí? No, el ángulo no varía, o sea, no. El ángulo varía si vos lo sacás de la curvatura. Si lo sacás de la curvatura. Porque vos podés ver el tope sobre el horizonte, ¿no? O sea, que coincide la línea de horizonte con el tope. Pero vos, cuando usás algún dispositivo, como un zoom potente, enseguida lo sacás. Cuando lo sacás ya te varía el ángulo. Siempre vos cuando tomás una medida angular, también esta es una pregunta que me hicieron en tu página de acá del canal. Sí. No se puede hacer en cualquier momento del día. Uno me hizo una prueba a ver si sabía lo que era el crepúsculo. En náutica nosotros tomamos siempre mediciones en un momento propicio, que es cuando se ve el horizonte. No podemos tomar una medida angular a un astro, por ejemplo, cuando vos no ves el horizonte, pues no tenés base, no tenés una base para apoyar el sextante. Vos tenés que tener una base y un tope. El tope es la altura del astro y la base es el horizonte, ¿sí? Como las distancias astronómicas aparentemente son tan lejanas, ya hay directamente la astronomía náutica considera a la Tierra, pero esto no te lo digo yo, lo dicen los libros. Los libros. Te considera a la Tierra geocéntrica y plana. Desprecia total y absolutamente la caída de curvatura. Yo lo que digo es, bueno, desprecian la caída de curvatura porque no existe. Eso lo digo yo, ¿sí?
la ciencia oficial dice, desprecio la caída de curvatura porque a una distancia de 3 años luz, por ejemplo, como está la estrella Alpha Centauri, ¿qué me hace 6.000 y pico de kilómetros? Nada. Es lo mismo que poner un elefante al lado de un virus. Nada, no me varía nada. Entonces, bueno, por eso te digo, son conceptos, nosotros con el terraplanismo, lo único que queremos decir es que presentamos un modelo. No queremos competir. Simplemente este es el modelo que presentamos nosotros, ¿sí? Por eso no va el debate, porque no podés debatir con cosas ¿qué me vas a debatir? A mí, si yo me pongo del punto de vista del heliocentrismo, te tengo que dar toda la razón. Entonces no se puede discutir los modelos. Yo te presento lo que estoy tratando de formar, ¿sí? Este modelo que todavía no existe, porque todavía el modelo terraplanista está en pañales. O sea, yo no te puedo decir, mira, este es el mapa terraplanista, andate a España. No lo puedo decir. Pero bueno, ese es un objetivo. Claro. Sí, se entiende perfectamente. El tema es que cuando vos querés, a ver, por ahí no sé si debatir sería la palabra, aunque a mí sí me encantaría debatir con... Pero es que no tenés que nada que pero debatir, que si son no dos tenés cosas forma. distintas. No, sí, podés debatir? Obviamente, no, el tema es... no, sería como debatir la tabla del 2, o sea, acá estamos hablando de matemáticas, esto es... Sí, no, pero el tema es cuando vos querés por ahí marcar tu punto de vista, y del otro lado, lo único que recibís no es una negativa, porque cualquiera puede decirte, no, Marcelo, mira, vos estás equivocado por esto, por lo otro. Pero el tema es cuando vienen, y a ver, no estoy hablando de la gente que defiende el mundo de la Tierra esférica como nosotros, sino que cuando vos escuchás insultos, ¿no? De científicos, de gente que está en la NASA, y vos decís, ¿por qué? Una cosa es que te insulte, por ejemplo, un don nadie, como yo, por ejemplo. A lo mejor yo defiendo el modelo de la Tierra esférica y te digo, no, Marcelo, dejá de joder, vos no sabes nada. Pero otra cosa, que un científico, supuestamente, te venga y te insulte. Sí. Entonces, eso es lo que a mí me hace mucho ruido, sinceramente. Claro, bueno, eso habla mal del científico, ¿no? Pues yo, por ejemplo, por mi profesión, tengo mucho contacto con geógrafos licenciados en geografía y puedo hablar estos temas. Lo que pasa es que, bueno, si bien y lo digo sinceramente, ¿no? Si bien le llama la atención algunas cosas que les planteo, y hay cosas que, por ejemplo, a mí me sorprendió que geógrafos no sepan el cálculo de una caída de curvatura. Vivimos en un geoide y lo elemental sería un cálculo de caída de curvatura. La otra vez a un geógrafo le enseñé 4 métodos diferentes de calcular caída de curvatura. Y le digo, ¿pero cómo? No, la verdad es que nunca en la facultad, en los 6 años que cursé, sacamos caída de curvatura. Y eso me llamó la atención. Y bueno, seguramente, no sé, Guille, vos cuando hiciste arquitectura, ¿te enseñaron a sacar caída de curvatura? Claro que no, pues, amigos queridos. Mira, el modelo heliocéntrico y con sus vericuetos me hizo recordar una vieja frase que leí hace hartos años atrás, y a mí me gusta mucho porque cuando la recuerdo y la menciono, la gente se sonríe, que dice lo siguiente: ¿saben ustedes cuál es la primera ley de la oratoria? Idea. No. Si no puedes convencerlos, Convéncete. confúndelos. El modelo heliocéntrico es eso, números, y es clarísimo. Nos han tratado de convencer de que la Tierra es esférica confundiendo. Es tanto el bla bla sobre el bla bla y el bla bla que no te deja pensar. Cuando
la Tierra es plana a la simple observación. Dani lo dijo el otro día. Cuando yo afirmo lo siguiente, que se los dije a los chicos que estaban haciendo un reportaje justamente en Colón, ¿ah? Y que se lo planteé a mi querido Sebastián Musso cuando me invitó este periodista, divulgador científico y astrónomo argentino a su canal de YouTube, que es la frase que yo le hago a las personas para que empiecen su razonamiento. Creo que puede ser una puerta de entrada. Son los siguientes. Yo le decía a Sebastián Musso, y se lo he dicho a otras personas, y se lo dije a estos chicos argentinos del canal El Teatro del Absurdo. Ahí está la nota que hicieron cuando estuvimos en Colón, Jorge Marcelo. Entonces yo le dije, mira, tratemos de buscar acuerdos, se lo dije a Sebastián Musso. La ciencia no es creencia. La ciencia, dentro del mundo de las ciencias naturales, digo yo, porque no estamos hablando de ciencias sociales, busca la constatación de los fenómenos, tener certeza de ellos, de cómo se producen y poderlo demostrar. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Ya. Sebastián Musso me dijo, estamos de acuerdo. Ya. Dicho esto, entonces, si la ciencia no es creencia, sino que es constatación y certeza, y poder demostrar, solo dos preguntas le hago yo a los defensores del modelo heliocéntrico. Dime tú, ¿cuál es tu propia, íntima y personal constatación, y por lo tanto certeza, que la Tierra rota sobre sí misma y se traslada en torno al Sol? ¿Y cómo podrías demostrarlo? Voy a enchufar mi computadora. Y pregunta 2. Ahora regresa, pues. Ya, sorry. ¿Me escuchan? Primera pregunta, entonces. ¿Cuál es tu propia, íntima y personal constatación, y por lo tanto certeza, que la Tierra rota sobre sí misma y se traslada en torno al Sol? ¿Y cómo podrías demostrarlo? Segunda pregunta. ¿Cuál es tu propia, íntima y personal constatación, y por lo tanto certeza, que la Tierra es un cuerpo esférico situado en el vacío sideral? ¿Y cómo podrías demostrarlo? Ya, para mí se acabó la discusión. Entonces, si ellos te dicen, bueno, ¿y tú cómo demuestras que es plana? Dime tú dónde vamos. Nos vamos al litoral ¿cómo se llama? De Barcelona, nos vamos aquí a la Patagonia, nos vamos al litoral de la quinta región en Valparaíso, al Golfo de California, al Golfo de México. Elige tú el lugar, el Salar de Uyuni, el lago Baikal, elige tú el lugar. Y nos instalamos ahí 24, 48, 72 horas, una semana, un mes a observar el cielo, a observar los astros, a observar la línea del horizonte, a observar el comportamiento del agua. ¿Y aquí vamos a concluir? Que la Tierra es plana y estacionaria. Y si no querés ir a ningún lado, perdón, Guille, y si no querés ir a ningún lado, vas para arriba. Exacto. Y, como dijo Dani, es plana, se ve plana, demuéstrame que estamos equivocados. No pueden. Y se acabó. Para mí ya, te fijas que esto es la navaja de Ockham. Es lo observable, lo simple, lo sencillo. Las verdades a veces son muy simples, muy sencillas y están ante los ojos de todos nosotros, como la forma de la Tierra. El resto es un tinglado, ¿cierto?, fabricado por oscuros intereses de algunos parásitos execrables, ¿no es cierto?, que pululan por este mundo, traidores, muchos de ellos vendidos a las esferas de poder económico, a las farmacéuticas, a la banca, qué sé yo, y que gobiernan este mundo. Ya sabemos que llegará el minuto en que tendrán que rendir cuentas, y por lo tanto nos podemos simplificar las cosas y no utilizar, olvidarnos de esta apología a este principio o a la primera ley de la oratoria. Si no puedes convencerlos, confúndelos. La verdad es súper simple y está ante los ojos de todos. Sí, confúndelo. La verdad que es increíble. Yo escuchaba hoy, por ejemplo, cómo la gente, viste, se han visto la noticia de estos civiles que fueron al espacio. Vendieron ese
esa noticia y es una idiotez, ni siquiera es un avión que volaron, ¿cómo se llama? Cabeza abajo. Porque al final dijeron que no pudieron pasar la atmósfera, no sé qué otra cosa dijeron, y la gente se quedó con eso, con que civiles volaron al espacio. Y ahora estaba viendo, ¿no?, que China va a largar 23 cohetes porque un asteroide viene a impactar la Tierra. Pero el tema es que no nosotros, sino que la masa de la sociedad lo cree. Son unos timadores. El tema de la ingravidez también es un tema muy polémico porque, claro, todo se justifica, ellos son campeones en justificar lo injustificable, ¿no? Porque la otra vez saqué la gravedad que hay adentro de la Estación Espacial Internacional y me daba algo así como 8,5 la gravedad, ¿no? Y esa gravedad está bien, que hace que el cuerpo, por supuesto, tenga un peso inferior, pero no hace que puedan dar saltos, vuelta a carrera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, ellos justifican ese hecho a través de la caída libre. Y es medio complicado el tema de caída libre en cuanto a que vos tenés, por ejemplo, cada tanto tiempo hacer un abastecimiento de mercadería para que la gente que está dentro de la estación se nutra de material fresco, ¿no? Y por otro lado, también es muy llamativo el tema de que justamente la Estación Internacional te dice que está a los 402 kilómetros de altitud. Casualmente coincide con la ionósfera. La ionósfera es una capa atmosférica en donde las temperaturas superan los 1600 grados centígrados. ¿Y ellos qué te dicen? No, lo que pasa es que como hay una interferencia. Sí, ahí está saliendo una interferencia, la verdad que no sé de dónde. La NASA, la NASA. No, de acá no es. De acá no es. Como en esa altitud no hay materia, dice que la materia está muy separada, y es verdad que el calor es retenida por la materia, no hay materia, no hay calor, por eso justifican que esté justo en esa capa atmosférica. Claro. Por eso, todo muy tomado con alfileres, ¿no? Poco claro, poco evidente. Poco coherente. Poco coherente. Digamos. Pero bueno, y hay algo que vos dijiste recién, que lo dije creo en el primer programa. Vos no podés justificar lo injustificable. No se puede. No. Por eso te digo. ¿Cómo me podés justificar? ¿Cómo me podés justificar que yo puedo ver la ciudad de, digamos, puedo ver Uruguay, el país de Uruguay, y puedo ver los edificios en forma vertical cuando tendría que tener supuestamente esos edificios un ángulo? No, seguro. Bueno, ellos te lo justifican con la refracción atmosférica, pero no te lo pueden justificar cuando vos sacás la refracción atmosférica, haces el cálculo y sin embargo los números te siguen dando como que lo seguís observando. Si todos los cálculos de medición que son medibles por el ser humano, tenés refracción atmosférica. Si no, te va a dar cualquier cosa. Si vos, por ejemplo, haces una distancia y no discriminás la refracción atmosférica, no te va a dar esa distancia. Así que claro, todo está todo estabulado. O sea, los cálculos que efectúo y me dan la no existencia de curvatura desde mi barco al objeto, yo lo discrimino la refracción atmosférica. ¿Sí? Así que bueno, y repito, porque después me critican, claro, no hago mediciones meteorológicas para ese cálculo, tomo lo estándar, no me voy a poner aparte por ahí no es las mismas condiciones meteorológicas que hay a 6
millas náuticas de la costa, que donde me está haciendo efecto la refracción atmosférica sobre la costa del faro. O sea, los valores son variables. Claro. Hay para hablar un montón, pero bueno, es como yo le dije a este chico, a Eloy, no podemos hablar sobre el cielo, que hablamos muy poquito, pero porque no nos da el tiempo. Fíjate que lo que hablamos ya llevamos 1 hora y media y da para mucho más. Bueno, estamos llegando ya al final. Yo primero quiero darte las gracias, Marcelo, por tenernos, por estar con nosotros, por aportar tu información, tu conocimiento. Y bueno, esperamos que te tengamos próximamente en Verdades. Bueno, el gusto es mío, es un honor estar con Guille, que aparte ya tengo amistad con él, y conocerlo a ustedes fue doble placer, pues son hermanos, así que el placer es doble, y espero que le haya sido de agrado a la audiencia. Seguramente, a ver, y al que no le gustó se la va a tener que fumar, no le queda otra. No le queda otra, Marcelo. Que mire Tinelli, bueno, también quiero darte, Guille, las gracias por otro. Voy a sacar el banco porque ya me cansé de estar sentado. Vamos acá. Quiero darte las gracias, Guille, también por estar otra vez, otro jueves más con nosotros en Verdades. La verdad que es un placer tenerte, Guille. Nada que agradecer, Diego querido. Para eso estamos, pues parece que el mundo por alguna razón y algún misterio insondable nos colocó en el lugar en el que estamos, ¿no? No vamos a filosofar sobre el determinismo o indeterminismo de la existencia, pero hacemos lo que consideramos correcto y bueno, como me corregía un amigo muy querido por ahí. Y así que bueno, en la medida en que yo tenga la disponibilidad de tiempo, vamos a tratar de estar siempre presentes. Ya vamos a buscar, tú me dirás cómo va el programa de la próxima semana, si va a haber programa de índole terraplanista, vas a tocar otros temas y coordinaremos para tener a otro ilustre invitado como nuestro querido Jorge Marcelo Noto, que yo siempre le digo que se cuide, ustedes dicen la tripa, ¿no? Nosotros decimos la guata acá en Chile. Porque sé que ha estado ahí un poquito delicado de salud, así que aprovecho de enviarle mucha energía positiva a Jorge Marcelo, porque es un pilar importante en todo lo que él irradia desde sus conocimientos, fortaleciendo nuestro trabajo, en nuestra corriente terraplanista, que es sostenida, lenta, pero a paso muy firme sigue avanzando. Así que un agrado haber estado como invitado nuevamente, Diego. Un abrazo a Rodrigo y a los amigos del chat que verán este programa en diferido, que estén ahí atentos. Un saludo grande y cariñoso desde Viña del Mar. Dale, Guille. Muchísimas gracias. Bueno, Rodrigo, darte las gracias también por estar, bueno, me aguantás siempre, todos los días estamos juntos, así que bueno, no te queda otra mano. No me queda otra. Estamos teniendo unos ruidos impresionantes que no sé de dónde son. De acá no. Vos sabés que no te escuché prácticamente nada. Digo que estamos teniendo unos ruidos impresionantes, interferencias, pero de acá no es. De acá de las consolas no es. De eso te lo puedo. Pero bueno, ya está. Nos estamos yendo. Un saludo a mi Fer querida. Nos vemos el lunes que viene porque mañana no vamos a estar en Dream Generator porque tengo que viajar. Pero bueno, nos estamos viendo el lunes con un lindo programa. Bueno, la verdad que les va a gustar mucho a la gente. Viene un abogado. No, abogado no. Cualquier cosa. Ya no sé qué dije. Bueno, sé que el lunes nos estamos viendo en Dream Generator Operaciones. Oportunidades. No sé qué dije. Plano, redondo, cuadrado. Se te mezcló todo. Ya está. Nos estamos viendo. Gracias. Chau. Abrazo a todos. Nos vemos pronto.